Buenos días. Buenos días. El día de hoy nos acompaña el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch. Siéntese, por favor. El secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora, la procuradora fiscal, Grisel Galeano García, y para el final de la conferencia, el detector de mentiras, como todos los miércoles, Miguel Elorza. El secretario García Harfuch, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, nos va a platicar de un trabajo que han venido desarrollando el Gabinete de Seguridad junto con la Secretaría de Hacienda, en particular la UIF, de análisis de lavado de dinero. Nos va a platicar cómo es un trabajo que se viene desarrollando desde hace meses. El día de ayer salió un comunicado de la Secretaría de Hacienda de listado de una serie de casinos vinculados con esta práctica. Es un análisis que lleva ya muchos meses y entonces nos va a platicar sobre ello. Después viene un video que explica cómo es el esquema de lavado de dinero a través de estos centros de apuesta, y después la procuradora fiscal nos va a explicar también cuál era el esquema de lavado de dinero de estos casinos. Repito, es parte del trabajo que ha estado desarrollando el Gabinete de Seguridad junto con la Unidad de Inteligencia Financiera. Y está aquí también el secretario de Hacienda para contestar cualquier pregunta. Entonces le doy la palabra al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. Muy buenos días. Con su permiso, Presidenta. Hoy vamos a informar los resultados de un trabajo sistemático de investigación y análisis financiero para desmantelar actividades utilizadas para lavado de dinero. Esto permitió detectar 13 establecimientos de juegos y sorteos físicos y virtuales con operaciones irregulares en los estados de Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y la Ciudad de México. El trabajo conjunto entre las instituciones del Gabinete de Seguridad, en estrecha coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, permitió identificar patrones de riesgo, irregularidades fiscales, operaciones inusuales y vínculos financieros transnacionales que afectaban la integridad del sistema financiero. Se analizaron casinos físicos y virtuales, un sector que por su naturaleza de manera intensiva de efectivo y transacciones digitales presenta riesgos relevantes de lavado de dinero. La Procuraduría Fiscal de la Federación analizó los posibles delitos fiscales y la evasión tributaria asociada a estas operaciones. La Unidad de Inteligencia Financiera, encargada de integrar los reportes de operaciones inusuales, así como de realizar el análisis estratégico y operativo que permitió identificar redes financieras vinculadas con presuntas actividades ilícitas. Estos avances también reflejan el valor de la cooperación internacional, especialmente con FinCEN y OFAC del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Esta colaboración permite fortalecer la capacidad del Estado mexicano en la prevención, detección y desmantelamiento de estructuras financieras transnacionales utilizadas por grupos para lavar dinero. Además, contribuye al intercambio de información financiera, coordinación en la aplicación de sanciones y medidas restrictivas, así como el cumplimiento de estándares y recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFI. Durante los últimos meses, la Unidad de Inteligencia Financiera realizó un análisis integral que se sustentó en la integración y cruce de información bancaria, fiscal y societaria. Esto permitió identificar operaciones financieras inusuales y estructuras económicas complejas dentro del sector de juegos con apuesta, así como detectar los siguientes patrones utilizados para ocultar recursos de origen ilícito. Casinos con operaciones en efectivo y simulación fiscal, donde se registró dispersión de recursos entre filiales y declaraciones en ceros. Casinos con flujos internacionales de origen extranjero, que transfirieron grandes montos a países como Rumanía, Suiza y Estados Unidos sin justificar su procedencia. Casinos digitales o plataformas tecnológicas no supervisadas que operaron pagos en línea y agregadores tecnológicos con destino a Malta y Emiratos Árabes Unidos, fuera de la regulación financiera nacional. Es importante mencionar que este trabajo se desarrolló bajo un enfoque basado en riesgos, siguiendo los estándares del GAFI en materia de prevención y combate al lavado de dinero. Derivado de estos hallazgos,
se impulsaron acciones conjuntas. Se dio vista a la Procuraduría Fiscal de la Federación por posibles delitos de orden fiscal y omisiones en materia de cumplimiento tributario. Presentación de denuncias ante la Fiscalía General de la República por operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos conexos. Suspensión temporal de actividades en establecimientos físicos que incumplían las disposiciones legales, bloqueo de páginas electrónicas de casinos virtuales, bloqueo de cuentas bancarias vinculadas a operaciones irregulares. A partir de estos hallazgos, inicia una nueva etapa de prevención. La Unidad de Inteligencia Financiera, junto con las dependencias aquí presentes, desarrollarán mecanismos de detección temprana, modelos predictivos basados en inteligencia artificial y nuevas tipologías sectoriales para identificar conductas inusuales antes de que generen un daño al sistema financiero. Con estas acciones avanzamos de la reacción a la anticipación y de la sanción a la prevención inteligente. Solo mediante un enfoque coordinado, analítico y prospectivo, garantizaremos que este sector económico opere bajo los más altos estándares de integridad y transparencia. Muchas gracias. La Estrategia Nacional de Seguridad tiene como objetivo fortalecer la paz y la justicia en todo el país. Para lograrlo, uno de sus pilares es el análisis financiero, que permite detectar y desarticular mecanismos de lavado de dinero utilizados por organizaciones delictivas. En este marco, la Unidad de Inteligencia Financiera, en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, llevó a cabo una serie de acciones de análisis de operaciones inusuales, investigación e inteligencia que permitieron detectar un esquema complejo de lavado de dinero vinculado a casinos en diversas entidades del país. Estas empresas seguían tres tipos de patrones: uso de grandes cantidades de efectivo, redes que movían dinero proveniente del extranjero dentro del país y operaciones digitales que incluían transferencias y plataformas de pago para ocultar el origen del dinero. Estas sociedades registraban montos millonarios de efectivo, de hasta 50 millones de pesos en operaciones inusuales, así como transferencias internacionales dirigidas a empresas financieras tecnológicas en distintos países de Europa, utilizando diversas divisas. ¿Cómo operaba esta red financiera irregular? A través de la investigación se detectó un patrón operativo dentro de casas de apuestas y centros de entretenimiento. 1. Ingreso del dinero en efectivo. Los recursos provenientes de actividades ilícitas se introducían al casino mediante compras masivas de fichas o el pago de servicios simulados, como consultorías o donativos, para incorporarlos al sistema financiero. 2. Uso de empresas fachada y transferencias. Posteriormente, el dinero se movía entre empresas simuladas y múltiples cuentas bancarias. También se realizaron transferencias internacionales destinadas a proveedores o intermediarios, con el fin de dificultar el rastro del origen de los recursos. 3. Intermediarios de bajo perfil. Estas redes empleaban intermediarios como estudiantes, personas con ingresos bajos o sin actividad económica identificable, para realizar movimientos que simulen operaciones legítimas, reduciendo así el riesgo de detección. 4. Retorno del dinero al beneficiario. Finalmente, los recursos regresaban a los beneficiarios originales a través de cheques, pagos por supuestos servicios o compras verificables, dando apariencia de ingresos lícitos. Gracias a este trabajo de análisis, se identificaron 3 empresas con movimientos financieros irregulares y vínculos con redes del crimen organizado. Identificar, detener y castigar estas acciones contribuye a la construcción de una paz duradera, porque debilitan el poder financiero de los grupos criminales y limitan su capacidad para adquirir armas, corromper autoridades o financiar la violencia. Seguiremos actuando con firmeza, inteligencia y coordinación para fortalecer la paz y la justicia y proteger el sistema financiero mexicano. Buenos días a todas y a todos. Con su permiso, Presidenta. Hoy explicaremos de manera sencilla cómo operaban los casinos y plataformas de juego que fueron suspendidos por operaciones de lavado de dinero. Hablamos del modo de operación más común, aunque no del único. Como podrán ver en la pantalla, en este esquema, el casino utiliza a personas físicas, muchas veces con engaños o mediante robo de identidad. Se trata sobre todo de jóvenes, estudiantes, trabajadores, amas de casa o jubilados, personas que no ganan ni manejan grandes cantidades de dinero.
Primero, a estas personas se les engaña o se les roba la identidad y los datos bancarios, que se usan para mover dinero dentro del esquema. Segundo, por medios electrónicos se les envían tarjetas prepagadas o códigos premiados con dinero de procedencia desconocida, que pueden usarse en casinos físicos o en línea. Tercero, con esos recursos la persona, a veces sin saberlo, realiza apuestas en el casino o la plataforma digital. Cuarto, el sistema del casino registra que esa persona ganó millones, pero ella nunca los recibe o ni se entera. Ese dinero se transfiere de inmediato a cuentas en el extranjero. Ya en el extranjero es enviado a países y destinos como paraísos fiscales, donde es blanqueado o lo insertan en otras apuestas para regresarlo después a nuestro país por los propios casinos o diversas empresas. Estas actividades han sido detectadas no solo por México, y en este esfuerzo también colaboran autoridades internacionales y de los Estados Unidos, como ya se mencionó. En algunos casos, la persona sí recibe en su cuenta una parte mínima de esas supuestas ganancias, pero le piden que la reenvíe o la use para hacer otras operaciones. Quinto, cuando el dinero regresa al país, lo hace disfrazado como ganancias legales o ingresos de empresas, y así lavaron el dinero. Sexto, ese proceso se repitió cientos o miles de veces en diferentes casinos y plataformas digitales. Cada operación parecía normal, pero en conjunto formaban un mecanismo sistemático para burlar la ley y lavar dinero. Es importante destacar que muchos de las y los jóvenes, mujeres, hombres o adultos mayores que fueron usados en estos esquemas no sabían lo que ocurría. Es cuanto. Muchas gracias. Bueno, pues esta es la información. Es importante que se sepa que se sigue investigando. Decidimos desde que entramos al gobierno que parte de la estrategia de seguridad tenía que ver también con lo que dicen muchos expertos, conocedores de estos temas y que además es obvio y evidente, que es dar seguimiento al recurso que está vinculado presuntamente con la delincuencia organizada o con algún esquema de lavado de dinero. Entonces, parte de esta investigación se fortaleció o se está fortaleciendo la unidad de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda y trabajando coordinada con el Gabinete de Seguridad, con el Sistema Nacional de Inteligencia e Investigación, para evitar el flujo de dinero que pueda fortalecer a grupos de la delincuencia organizada. Bueno, pues ahora sí vamos a las preguntas. También es importante que sepan que estas investigaciones se realizan también con unidades, el símil de unidades de inteligencia financiera en Estados Unidos y en otros países del mundo. Es parte de la colaboración y de ser parte de una organización internacional contra el lavado de dinero. Bueno, ahora sí, vamos a las preguntas. Vamos a las preguntas. A ver el Universal y luego vamos acá. Presidenta, buenos días. Salvador Corona del Universal. Ayer Salinas Pliego mencionaba que es dueño de estos dos casinos que se muestran en la lista de los 13 casinos que fueron supervisados. Saber si van a implementar una denuncia directamente en cuestión a los dueños de estos casinos y cuáles serían los 11 restantes, Presidenta. Sí, no se pueden mencionar por parte de la autoridad los nombres de los casinos, de las empresas o de las plataformas, porque es parte de la investigación que se está siguiendo. Entonces, de parte de la autoridad no puede señalarse directamente esta investigación con nombres de las empresas, se está desarrollando la investigación. Por ley, de todas maneras, tiene que presentarse la denuncia cuando hay presunto lavado de dinero a la Fiscalía General de la República. Ese es parte del procedimiento y se va a seguir informando del trabajo que se realiza
con esto que se identificó, que son los 13 casinos identificados, muchos de ellos de plataformas digitales y de otras investigaciones que se siguen haciendo. Presidenta, ¿sería esto formar parte de la iniciativa que están preparando, reforma de ley para endurecer las medidas a los casinos? ¿Cuál sería el objetivo principal? Actualizar la ley. Hoy se hacen muchísimas apuestas de manera digital. Existen los casinos físicos, a donde va a hacer apuestas las personas, todos tienen que cumplir una normatividad, pero ahora ya hay muchísimos, lo ven ustedes anunciado en muchísimas redes sociales, televisión, etcétera, muchos casinos digitales. Entonces la normatividad para los casinos digitales pues tiene que actualizarse, porque cuando se hizo la ley no existía de la manera que existe hoy esta manera de apostar. Entonces tiene que regularse, porque si no se presta justamente al lavado de dinero. Presidenta, o al secretario, si nos podría comentar si ustedes están viendo un riesgo de que de este modus operandi pues esté involucrado el crimen organizado de alguna manera para pues sí, lavar el dinero, o qué organizaciones están involucradas en este tema. Vaya. Gracias. Primero, lo que la UIF hace es detectar riesgos y operaciones inusuales. Por eso es la denuncia de FGR. Ya después viene una investigación complementaria, que es la investigación, digamos, la más relevante. Aquí hay dos cosas. Una, que se hagan operaciones con recursos de procedencia ilícita, y otra, que bajo un esquema se haga un lavado de dinero. No necesariamente tiene que estar relacionado con un cártel, por supuesto. O sea, el delito en sí de lavado de dinero pues es lo que se está investigando. Okay. Secretario, y aprovechando que está en el micrófono, hoy en el Universal publicamos una nota sobre que la Marina y fuerzas de seguridad han implementado un operativo Sable para contrarrestar el crimen organizado llamado Los Cromo, específicamente en el tren, en el corredor interoceánico. Presuntamente se quiere apoderar este grupo criminal de este corredor económico y sobre todo del tren, saber si ustedes tienen reportes, cuáles serían las acciones que están realizando pues para contrarrestar que los grupos criminales estén apoderando de este. Esa operación es el nombre de una operación que así se lo nombró Semara, un plan operativo que tienen, donde por supuesto participan todas las instituciones del Gabinete de Seguridad, que consiste principalmente en un despliegue territorial, donde tropas de la Secretaría de Marina se despliegan donde haya mayor incidencia, es para prevenir. Y hay otra parte que es con la Unidad de Inteligencia Naval y con todo el Gabinete de Seguridad, que es ya para objetivos específicos, para lograr su detención. ¿Es también un riesgo en esta zona del corredor interoceánico? No, más que un riesgo es prevención en lugares donde tenemos denuncias, donde ha habido o indicios también de inteligencia para prevenir cualquier tipo de delito. Ok, Presidenta, dos preguntas nada más. El tema de las vallas aquí en el Zócalo capitalino, ¿cuál es el riesgo que ustedes están viendo, dado las manifestaciones que se prevén a finalizar la semana, que podría ser la CENTE, y también pues esta marcha de la generación Z? ¿Ustedes están viendo un riesgo en estas dos manifestaciones o la última principalmente que se prevé para el 15 de noviembre? El jueves recibimos información de que un grupo de profesores de la CENTE, de maestros de la CENTE, querían manifestarse y bloquear el Palacio Nacional. Ustedes vivieron la última vez que eso ocurrió. Golpearon reporteros, en fin, hubo pues acciones violentas que a lo mejor no eran de los maestros, sino de algunos provocadores, pero pues lo que buscamos es evitar eso. Segundo, también recientemente vieron estos bloques negros que
no necesariamente son de las manifestaciones, sino que se insertan en las manifestaciones y utilizan distintos artefactos para quemar. Entonces, nosotros tenemos una responsabilidad de cuidar el Palacio Nacional. Es un monumento histórico, es un símbolo de nuestro país, y para evitar que haya un bloque de este tipo que utiliza la violencia frente a la policía, para proteger incluso a la propia policía, que en la última manifestación resultó con elementos quemados, que cuando hace varios años, cuando hubo una manifestación también supuestamente de mujeres, digo supuestamente porque en realidad era un grupito que utilizaba artefactos con fuego y que prácticamente quemó a 2 policías mujeres, afectando su salud. Afortunadamente no sobrevivieron, pero nosotros no queremos que haya violencia y que sea la policía quien enfrente a una situación de este tipo. Entonces, para ello se ponen las vallas, para prevenir que haya el uso de estos artefactos a un espacio público o a un espacio patrimonial. O sea, es mejor poner las vallas a que haya un enfrentamiento que ponga en riesgo la vida de alguna persona. Entonces, ese es el objetivo de las vallas. Se ponen desde hace mucho tiempo a partir pues de que aparecen estos grupos que utilizan artefactos peligrosos y fuego. Entonces, ese es el objetivo, proteger pues la vida de las personas. Es mejor que haya una valla cuando se sabe que va a venir o hay una probabilidad muy alta de que vengan estos grupos, sea promovidos por quienes se manifiestan o que lleguen infiltrados a provocar. Entonces, es mejor así y proteger la vida de las personas. Ese es el objetivo. También hay que decir que casualmente, porque ayer lo dijo la secretaria de Gobernación, con la sección 22 y con otras secciones que tiene la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, se tiene diálogo. Han ido varias veces, incluso a Oaxaca, la propia Secretaría de Gobernación, el secretario de Educación. Hay muchos apoyos que se han dado, no solo a los maestros, sino a los niños y a las niñas de Oaxaca, a petición de los profesores de Oaxaca. Entonces, no vemos qué necesidad hay de venir a Palacio Nacional. No tiene que ver con que no hay diálogo, están abiertas las puertas, se va a Oaxaca incluso a trabajar con ellos. Entonces, no vemos por qué ahora resulta que 2 días antes que se está llamando una manifestación, casualmente se van a manifestar. O sea, parece como que son muy radicales, pero en realidad se juntan con la derecha, porque hay que decir también que la marcha, pues ya no, vamos, no sé si hoy o mañana, vamos a hacer un análisis de cómo es que se ha ido convocando esta manifestación. Primero, nosotros creemos en la libertad de manifestación, en la libertad de reunión, en la libertad de expresión. Y quien se quiera manifestar tiene todo el derecho de hacerlo libremente. El asunto aquí, pues es que hay unos cuantos mayores de edad que no necesariamente son de esta generación, que están convocando a la manifestación y que realmente o utilizaron la convocatoria o la promovieron desde el principio. Entonces, repito, los jóvenes tienen derecho a manifestarse en nuestro país y además siempre hemos creído en los jóvenes de México, pero aquí ya se convirtió pues en una manifestación de la oposición, ¿no? Ya la asumieron ellos. Entonces, también hay que decirlo en términos de la manifestación, también tienen derecho todos a manifestarse, no es… nadie está en contra de las manifestaciones. Somos un país libre, hay libertad de expresión, de reunión, de movilización, pero sí es importante que se conozca quiénes están convocando a esta movilización. Y las vallas, repito, pues son para proteger la vida de las personas. Presidenta, digamos que el riesgo que ustedes están viendo es con la CENTE, no con la manifestación del sábado. Con cualquier provocación que pueda haber relacionada ya sea
con este llamado que está haciendo algunos, porque no es la CENTE, algunos profesores de la coordinadora, que ustedes vieron lo que pasó en la última vez. Aquí se mencionó la agresión que vivieron muchos de ustedes y nosotros pues queremos proteger en este caso. Entonces, cualquier infiltración que pueda haber de estos grupos que usan acciones violentas, que queman lugares, pues es mejor no poner a la policía a enfrentar de manera directa, contener de manera directa, porque se pone en riesgo la vida de los que están haciendo esto y la vida de los policías. Entonces hay una responsabilidad en cuidar siempre, no solo la protección del Palacio Nacional y otros monumentos históricos, sino sobre todo la vida de las personas. Presidenta, finalmente, en el tema de la revocación de mandato, usted en su discurso del 1 de octubre, no recuerdo si en el Zócalo o en la Cámara de Diputados, ya mencionaba que en el 2027 pues, sería usted quien se sometería a la revocación de mandato. Presidenta, ¿no pone a desventaja en cuestión de pues a los diversos candidatos que podría haber en las boletas, de la oposición? Por eso es su inconformidad de que usted aparezca en la boleta para poder ser revocada o no. Entonces, ¿no pone en desventaja a esos candidatos que estarían dispuestos a concursar a un cargo? Pues el tema es que usted es la cabeza del Poder Ejecutivo y estaría en otros candidatos de Morena, pues en la boleta, ¿no? ¿Pero por qué desventaja? Pues el tema es que ellos están criticando la oposición, por eso es la inconformidad de que usted aparezca en la boleta. Pues ellos tendrían que explicar por qué estarían en desventaja, ¿no? Porque nosotros no vemos. La revocación de mandato, lo vuelvo a platicar, es un logro del pueblo de México y fue propuesta por el presidente López Obrador. Ayer lo comenté, cuando gobernó la Ciudad de México se hicieron encuestas o llamadas a través de teléfono, esquemas de revocación de mandato en donde se llamaba por teléfono, no fue voto directo en urnas, y la población tenía el derecho de llamar por teléfono para ver si estaba de acuerdo con el entonces jefe de gobierno o no, si quería que continuara o no. Entonces, la revocación de mandato fue una propuesta de nuestro movimiento. ¿Por qué? Pues porque hay veces que duran 6 años presidentes y la gente ya no tiene el apoyo popular. Entonces, ¿para qué seguir con una situación así si ya no hay apoyo? Entonces, la revocación de mandato es un logro del pueblo de México para garantizar pues la decisión del pueblo frente a sus gobernantes. Eso ya está en la Constitución, ya es parte de la Constitución. Recientemente se ha puesto como si no existiera la revocación de mandato, como si fuera algo nuevo. No, existe en la Constitución y fue en el periodo del presidente López Obrador que se propuso en la Constitución. Él planteó en su momento que la revocación de mandato se hiciera en el 21, pero no estuvo de acuerdo la oposición, no había mayoría calificada del movimiento y entonces puso al siguiente año. Así fue. Entonces, yo lo planteé que fuera en el 27, los diputados recientemente plantearon que más allá de la reforma electoral que se va a proponer, que hubiera una iniciativa para ponerlo en el 27. Yo lo que dije es bueno que haya debate sobre esto, que no se apruebe en 2 días, sino que haya un debate, como lo que planteas. A ver, ¿por qué la oposición dice que va a estar en desventaja? ¿No? Dicen que ya cada vez hay menos apoyo popular a la presidenta. Entonces, ¿por qué va a haber desventaja? Pues es que en el fondo saben que nuestro movimiento tiene un enorme apoyo popular. Entonces, tiene que ver con una decisión también
de que el mismo recurso que se va a usar para la elección intermedia, pues se use para la revocación de mandato y no el siguiente año tengan que volverse a poner casillas, urnas. Recuerden que la revocación de mandato puso una tercera parte de las casillas para no utilizar tantos recursos en el 2022, cuando se hizo la revocación del presidente López Obrador. Entonces ahora se está planteando que antes, o sea, que lo primero que se apruebe es cambiar la revocación al 21. ¿Qué dije yo? Pues no lo aprobemos de inmediato, que se abra la discusión, que se discuta, que la gente sepa por qué se planteó la revocación de mandato y por qué se está planteando para el 21, que se conozca y que no sea una aprobación rápida, sino que permita una discusión amplia de por qué es importante la revocación de mandato. Nunca antes había habido revocación de mandato. La primera vez fue con el presidente López Obrador. Entonces ese es el planteamiento. Okay, gracias, presidenta. Sí. Nada más un tema, nos debe el tema de las farmacéuticas, las empresas, para ver si próximamente nos podría… Sí, ya lo tiene Raquel. Ya no van a poder participar una serie de empresas en la próxima licitación. Se están haciendo todos los procedimientos administrativos y le decimos a Raquel a ver si no es esta semana, la próxima semana, porque ya estábamos esperando a que se hicieran los procedimientos administrativos para que se dé la información una vez que ya han sido sancionadas estas empresas. Sí. Buen día, presidenta. Manuel Pedrero, de los Reporteros MX. Preguntarle si usted o el Gabinete de Seguridad tiene información en la línea del tiempo de cuándo empezaron a operar este esquema de lavado de dinero. ¿Cuándo empezaron? Pues tienen años, ¿no? ¿Desde hace cuánto habría que especificar y lo va a arrojar las investigaciones? Estas investigaciones de nosotros empezaron hace algunos meses. ¿Desde cuándo llevaban operando? Nos lo va a dar el propio análisis que más adelante concluyan las investigaciones. Muy bien. Para que los casinos estén operando necesitan licencias, permisos de la Secretaría de Gobernación. Ya nos informó que no pueden dar los nombres para no entorpecer la investigación. Sin embargo, en el pasado muchos secretarios de Gobernación se beneficiaron justamente por estar otorgando licencias y permisos. De hecho, con el presidente López Obrador en algún momento se hizo una conferencia especial para hablar de este tema, en el caso particular de Santiago Krill. Preguntarle si de estos 13 ya tienen conocimiento qué secretarios de Gobernación fueron los que fueron dando los permisos y si tienen algún vínculo con ellos. Al momento todavía no, lo vamos a informar en cuanto lo tengamos a la brevedad del análisis de cada uno y cuándo fueron otorgados los permisos. Y también no necesariamente desde que se otorgó el permiso estaban operando mal. También hay que ver desde cuándo iniciaron, que fue su pregunta inicial, desde cuándo estaban o tenían irregularidades. Muy bien. En otra pregunta… Pero es una buena pregunta. Es una muy buena pregunta. ¿Desde cuándo se otorgaron a estos 13 establecimientos los permisos? Entonces sí lo vamos a informar. ¿Y en qué gobierno se los dio? Sí, ¿y en qué gobierno fue? Muy bien. Bueno, voy a hacer un poquito de malabar con la pregunta debido a que no pueden dar información. Sin embargo, en el video apareció que se usaron a estudiantes engañados para que estos casinos pudieran operar a través del esquema de lavado de dinero. Una investigación del periodista Máximo Allende se filtró a través del portal Subjetivo una serie de documentos confidenciales de Grupo Salinas del 2023 en las que establecen en estos documentos la adquisición de jóvenes a través del programa Jóvenes Construyendo el Futuro. En una primera instancia, pues es un acto de incongruencia y de hipocresía el estar utilizando la televisora para atacar sistemáticamente a los programas sociales y después hacer uso de ellos. Eso es una primera instancia. De hecho, hay videos institucionales que remarcan el uso del programa, pues nada más de circulación interna, y afuera atacando el propio programa en sí. Sin embargo, pues son estudiantes, al final de cuentas, los que también forman parte de ese esquema. Preguntarle si tiene conocimiento, presidenta, de que en concreto alguno de estos grupos, con ese fin de usar a jóvenes, se haya beneficiado del esquema. ¿Del programa, dices? Sí. Son temas separados, no tiene que ver con Jóvenes Construyendo el Futuro. El esquema que da la Procuradora Fiscal es un esquema de cómo operaban estos casinos en particular, o algunos de estos casinos, uno de los esquemas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Una persona que gana
o que tiene una beca o que tiene un ingreso de 8,000 pesos mensuales, de pronto en su cuenta aparecen 50 millones de pesos. ¿Cómo aparecen esos 50 millones de pesos? Resulta que los ganó del casino. Entonces, ¿cómo? ¿Y cuánto apostó? O al revés, apuesta de pronto 50 millones de pesos en el casino. Y entonces, ¿de dónde salieron los 50 millones de pesos si gana 8,000 pesos mensuales o 9,000 pesos mensuales? Entonces, muchas veces, y esa es la investigación que se sigue haciendo, se suplanta la identidad, la persona ni siquiera sabe y de pronto le aparece dinero y luego ya no está el dinero en su cuenta. O sencillamente apuesta 500 pesos de una tarjeta que le dieron y le dicen cuando apuesta, ganaste 1,000 pesos, cuando en realidad el casino reporta que ganó 50 millones de pesos. Entonces todo el restante lo manda al extranjero y después lo regresa a través de esquemas de blanqueo. Son algunos de los múltiples esquemas de lavado de dinero que está encontrando la UIF. Y a la hora de encontrar que hay recursos que van al extranjero, pues se da aviso también a las unidades de inteligencia financiera de esos países para hacer la investigación conjunta. Justo, permítame separar esa parte, justo para que no se mezcle. En el pasado reciente, usted informó que aquí ya no se le daba ni un solo centavo a Televisión Azteca a través de publicidad oficial, ya que la tesis era de que cómo se le iba a dar dineros o contratos a través del Estado cuando esa empresa o grupo le debe dinero al Estado mexicano. ¿No aplicaría la misma lógica con el tema de los programas sociales, Presidenta? No tengo conocimiento, hay que preguntarle al secretario del Trabajo si ellos son beneficiarios de Jóvenes Construyendo el Futuro. Todavía. Documentos oficiales muestran que sí desde 2023. Bueno, pues habría que revisarlo. De todas maneras, porque es importante decirlo, ¿no? Esta es una investigación en particular, todas las investigaciones, tanto las que hace el SAT, el Sistema de Administración Tributaria, como estas investigaciones que está haciendo la UIF, tienen sustento legal. No hay nada que tenga que ver con un asunto político. Todo tiene sustento legal. Incluso en el caso de la deuda tributaria, pues como lo hemos explicado, son temas que vienen ni siquiera del presidente López Obrador, sino desde antes, algunos desde 2008. Entonces, todo tiene sustento jurídico, tiene sustento legal. También esto que se realizó para 3 establecimientos tienen todo un sustento jurídico legal y las pruebas de lavado de dinero. Entonces, esto es muy importante. Ya la parte de Jóvenes Construyendo el Futuro, pues tendría que revisarse. De hecho, empata en lo reciente publicado con Azteca por una sencilla razón. Denuncian una campaña de asedio y acoso con visitas del personal justamente de la Secretaría del Trabajo. Bueno, muchas veces lo que ocurre es que en el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro el personal va a las oficinas para comprobar que en efecto se esté llevando a cabo correctamente el programa y no se esté haciendo un mal uso de ellos, ¿no? Entonces, así es una nota que salió recientemente. La Secretaría del Trabajo hace inspecciones rutinarias. En esas inspecciones rutinarias se hace a cualquier empresa, entre otras razones, siempre para garantizar derechos laborales, seguridad en el trabajo, en fin. Y hay visitas que tienen que ver también con la revisión de la ley del outsourcing, de que no se esté contratando a las personas ilegalmente a través de otras empresas cuando eso ya no es válido por ley. Entonces, pero son inspecciones rutinarias que hacen a cualquier empresa, porque salió también que si a este grupo empresarial, a Reforma también lo dijeron que si habían ido por una nota que habían sacado, no tiene nada que ver con eso. Son inspecciones rutinarias que hace la Secretaría del Trabajo. Muy bien. Cambiando de tema, Presidenta, en un reciente informe de la OCDE se informó que en México el 53%, más del 53% de los mexicanos tiene una alta moderación o una alta confianza en el gobierno mexicano, en el gobierno federal, superando la media de los países registrados en la OCDE.
¿A qué lo considera usted? A ver, creo que por ahí la teníamos, ¿no? Es una encuesta que hace la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, en particular para países de América Latina. Y la pregunta es, ¿qué tanta confianza tienen las instituciones públicas, el pueblo? Aquí no hay la parte que tiene que ver con… bueno, sí, le pusieron el neutral, ¿verdad? Entonces, el rojo tiene confianza alta o moderadamente alta, el color rojo. El color guinda o café oscuro es neutral, ni tengo ni no tengo confianza, sino estoy bien con las instituciones. Y el café claro es baja o sin confianza, y el gris es no sabe. Bueno, fíjense nada más, México aparece en el lugar más alto de América Latina. Es una encuesta reciente. Quiere decir que de todos los países de América Latina, al preguntarle a la gente qué tanta confianza tienes en tus instituciones, las y los mexicanos contestaron la más alta confianza con respecto a los otros países. Incluso tomando el neutral es todavía mucho mayor. ¿Qué quiere decir? Que la gente confía en las instituciones que lleva el gobierno de la República, además de las instituciones de las Fuerzas Armadas, la Marina, la Defensa, la Guardia Nacional. Entonces, ahora sí que para los detractores, ahí nomás. No sé si nos pueda compartir información sobre el máximo histórico que registra el IMSS sobre los empleos, Presidenta. Creo que andaba en el orden de los 22.700.000. Ayer salió, a ver también, no sé si lo tienen. Tenemos ahí siempre preparado. Entre octubre del 2024 y octubre del 2025 se crearon 170.231. El de octubre ese es muy importante porque salieron las cifras económicas hasta septiembre y recuerdan que yo les dije, va muy bien el empleo en octubre. Eso quiere decir que fue un periodo en particular, no necesariamente para el último trimestre, y la cifra de empleo es de en un mes se crearon 217.491 empleos. Y estamos en el octubre mayor, que es 22.789.173. Cifra máxima de toda la historia en cualquier mes. Fíjense, hemos vivido un año complejo por los aranceles, por la situación internacional, y aún así el peso hoy está en 18, abajo de 18.40, 18.29 me dice aquí el secretario de Hacienda, 18 pesos con 29 centavos está el peso, y hay creación de empleos. Quiere decir que vamos bien. ¿A qué lo atribuye, Presidenta? La economía mexicana tiene mucha fortaleza y tiene que ver con el modelo económico. Eso es muy importante. Con un modelo económico que cambió la ecuación de todo el periodo neoliberal, que tiene la máxima de por el bien de todos, primero los pobres. Entonces, los programas de bienestar, el aumento al salario y la facilidad para la inversión, porque por más que quieran decir que sí hay incertidumbre, pero provocada por una situación internacional relacionada con los aranceles que puso Estados Unidos internacionalmente, no es un asunto de México en particular, pero en esa condición hay mucha inversión. Recuerden que el primer semestre del año fue el mayor en inversión extranjera directa de todos los años y sigue habiendo mucha inversión y confianza
en nuestro país. Entonces va a seguir habiendo confianza en México. Hay inversión pública, hay inversión privada, hay inversión social, hay programas de bienestar, hay cada vez mejores condiciones laborales para las y los trabajadores en México, y todo eso pues genera una condición muy buena para la economía, y hay que seguir trabajando porque aquí nunca nos cruzamos de brazos nosotros, trabajamos mañana, tarde y noche por el pueblo de México. Una última pregunta, Presidenta. El día de ayer en Guerrero se desató una fuerte polémica debido a un evento institucional en el que se hacía mención a la memoria de Rubén Figueroa, asesino de Lucio Cabañas. Una batalla que ha librado siempre la 4T ha sido la batalla cultural en torno a la reivindicación de ciertos personajes, pero también la condena de otros para la memoria histórica. El asunto es que se hace desde la institucionalidad, como si el gobierno federal festejase a Gustavo Díaz Ordaz, bueno, en el mismo orden de ideas en el estado de Guerrero pasa una situación similar. ¿Si tienen alguna reflexión al respecto, Presidenta? Pregunté por qué había sido, y dicen que está en los días cívicos de Guerrero. Y pues sí, se conmemora a los héroes, a las heroínas, ¿no? Entonces creo que sí tiene que revisar Guerrero si está en los días cívicos a esta persona, porque fue una persona que se caracterizó por la represión al pueblo de Guerrero, entre otras cosas. Entonces sí es importante que el Congreso de Guerrero revise sus días cívicos. Gracias, Presidente. A ver, aquí el compañero. Gracias, Presidenta. Bueno, primero le quisiera preguntar un tema del Mundial con motivo de la presentación que se hizo el pasado lunes. Tuvimos la oportunidad de entrevistar al presidente de la Comisión de Turismo en el Senado, Eugenio Segura, y nos decía que Cancún, el aeropuerto de Cancún, es el único aeropuerto que tiene acceso a las 16 sedes, vuelos directos de las 16 sedes de los partidos hacia Cancún. Pero no solo eso, es la posibilidad de que quien visite a México con motivo del Mundial en esa región del país, pues se interne dentro de la región maya y dentro de la península. Saber si hay algún plan de cara al Mundial para que quienes lleguen a la IFA o lleguen al aeropuerto de la Ciudad de México, pues no solo vayan a los estadios, sino vayan a visitar Teotihuacán o vayan a comer barbacoa Hidalgo. ¿Hay algún plan, Presidenta? Sí. Hay rutas turísticas vinculadas con la llegada de turistas al Mundial. Eso es lo que vamos a presentar, ya sea la próxima o hasta la otra semana. Hay dos temas que queremos presentar. Uno, lo que van a hacer las ciudades sedes, la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, que es importante que se conozca y que están trabajando los gobernadores y presidentes municipales para ello. Y también todo lo que estamos preparando alrededor del Mundial, que tiene que ver con mundialitos, actividades sociales, rutas turísticas, Conoce México. Son 10 acciones que estamos desarrollando para que niñas y niños pues vivan el Mundial, pero no solo en esa fecha, sino que se quede esta expectativa que se genera con un evento tan importante como el Mundial en México, para que los niños y las niñas sigan jugando fútbol. Entonces tiene que ver con ello y también con el turismo. Como tú dices, va a haber también en las 3 sedes algo especial. Está también los espacios en donde se va a poder ver todos los partidos, que es algo en coordinación con la FIFA. Entonces sí va a ser un momento, porque queremos que no solamente lo vivan quienes van al estadio o quienes tengan la televisión de paga para poder ver los partidos, sino que haya la oportunidad para que pueda todo el que quiera hacerlo ir a ver los partidos del Mundial. Son 5.5 millones de turistas los que se esperan, y en Cancún, bueno, en esa región, en la península, hay un tren, el Tren Maya, ¿no? Que te puede llegar. El Tren Maya es parte de las rutas turísticas, los hoteles del mundo maya son parte de las rutas turísticas, pero no solo, también están pueblos mágicos, son varias actividades que ya vamos a presentar. Muy bien, perdón, no me presenté. Máximo Allende, de Subjetivo.
Preguntando sobre el tema de revocación de mandato, a usted el pasado 7 de abril de 2022, el INE la censuró. No podía usted hablar de la revocación de mandato a favor o en contra. No solo usted, todos los titulares de los ejecutivos estatales, el Ejecutivo Federal, los partidos políticos. Lo cual resulta absurdo, Presidenta, si la persona a la que se le está imputando una revocación de mandato, pues que no pueda defender su gobierno, pues es ridículo. En América Latina han existido ya procesos revocatorios. Hacer la revocación fuera del periodo de elección intermedio tiene un costo de más de 1.600 millones de pesos, el equivalente a construir… No, más. Puede ser hasta más. Ahora la del Poder Judicial, pues fueron, ¿qué? 7,000 millones al final, ¿no? Casi 8,000 millones de pesos. En aquellos días el INE argumentaba que, derivada de la inercia de la capacitación electoral, el 70% de una elección, el costo es la capacitación electoral. Decían en aquellos días que, aprovechando la inercia del 21, en el 22 pues se reciclaron muchos de las personas que estaban como funcionarios. Lo cierto es que es caro hacer una revocación fuera del periodo. Justamente la iniciativa de Alfonso Ramírez Cuéllar para pasarlo al 27, pues permitiría ahorrarse ese dinero, pero mi pregunta particular es, Presidenta, si usted considera que también debería el titular del Ejecutivo, los partidos políticos, toda la sociedad mexicana, pues debatir si se revoca o no el mandato de la persona, en este caso, pues su mandato, Presidenta. Ya está en la Constitución, eso ya, digamos, ya no está a discusión si se hace o no revocación de mandato. Lo que se planteó es que se haga en el 27 en vez de en el 28. ¿Por qué? Pues por lo que tú dices, que se aproveche toda la organización de la elección para también… Sería elección al Poder Judicial, elecciones de presidentes municipales, diputados, gobernadores en algunos de los estados y la revocación de mandato. Entonces se aprovecha y se hace todo en el 2027. Claro que tiene que organizarse muy bien y definir cuáles son las características. Entonces, por eso mi planteamiento de que lo proponen los diputados para avanzar en este periodo, esa aprobación. Y lo que planteé es, a ver, que no se apruebe en 2 días, 3 días, sino vamos a que se abra un debate en el país de todo lo que planteas, no solamente el término de cuánto le cuesta al pueblo de México, porque le cuesta al pueblo de México hacer en otro año la revocación de mandato, sino cómo se realiza. Eso es parte de lo que debe debatirse. Y nosotros reivindicamos que exista la revocación de mandato y que la gente diga a la mitad del periodo quieren que siga la presidenta o no quieren que siga la presidenta. Sí. Es muy sano para el país. Incluso en 2022 hasta periodistas y personas no servidoras públicas, organizaciones civiles fueron sancionadas por el INE en este acto de censura que emprendieron en 2022, no solo en contra del presidente López Obrador, sino en general de algunos personajes que se posicionaban a favor o en contra de la revocación. Entonces sí es un caso que como dice, debería de ser estudiado. Ahora, si me lo permite, por último, Presidenta, solo para ahondar sobre este tema de las becas de jóvenes construyendo el futuro. En Subjetivo publicamos efectivamente esta semana un documento de Grupo Salinas que da cuenta de que se benefició con más de 4,280 becas del programa Jóvenes Construyendo el Futuro. No solo Televisión Azteca, sino Banco Azteca y las otras entidades, las otras empresas que integran este consorcio. Son el equivalente a 153 millones de pesos pagados por el Estado mexicano entre el salario mínimo y el seguro social que se le da a los jóvenes. Y todo bien, ¿no? Las empresas de hecho, es la idea que puedan ofertar, dice este documento, Grupo Salinas ofertó más de 12,000 espacios para becarios desde 2019 y hasta 2023. Insisto, todo bien, la idea es que pues los jóvenes se vinculen a una empresa y luego puedan quedarse a trabajar ahí o adquieran experiencia. El problema radica, Presidenta, en que dice Salinas Pliego el día de ayer en un video, pues que son parásitos los que están en el gobierno por cobrar impuestos, pero parásito también sería, pues,
o más parásito sería el criticar e hipócritamente criticar a un programa. Esto lo digo también a colación de lo que dijo Javier Alatorre, que sugirió que el muchacho que ultimó a Carlos Manso era beneficiario del programa, lo cual es dolosamente falso. Lo mismo respaldado por su patrón, por su jefe Salinas Pliego. Entonces hicimos esta investigación, damos cuenta de las 4,280 becas de las que se benefició el Grupo Salinas, un equivalente de los 77,000 millones de pesos que se dice debe, pues ya le regresamos en salarios 153 millones de pesos en becas. Preguntarle, Presidenta, si usted consideraría que en los programas sociales, particularmente este que se otorga a las empresas, pues queden fuera las empresas que tienen créditos fiscales, es decir, las empresas que no pagan sus impuestos, pues que no puedan acceder a este tipo de programas. Vamos a separar la respuesta, ¿no? Lo primero, este grupo dice que lo que hace el gobierno tiene un sentido político en contra del Grupo Salinas, ¿no? Lo ha dicho muchas veces. Bueno, si tuviera un sentido político, ¿por qué Jóvenes Construyendo el Futuro también está en este grupo? Es decir, no hay ningún planteamiento de que este programa, para beneficio de los jóvenes, porque no es para beneficio de las empresas, es para beneficio de los jóvenes, esté ahí. Eso es lo primero, la mejor demostración de que no hay un asunto político, sino jurídico, legal. Repito, porque se habla de Estado de Derecho cuando se quiere y cuando no. Estado de Derecho quiere decir cumplir con todas las obligaciones, no hacer trampa para pagar impuestos. Estado de Derecho quiere decir que si tienes un casino, pues tiene que estar dentro de la ley. Estado de Derecho quiere decir que todos cumplamos con la ley, la autoridad en primer lugar y también el individuo y también las personas morales. Personas morales son empresas. Entonces, todos tenemos que cumplir con la ley. Entonces, esto no tiene nada que ver con un asunto político. Quien lo politizó realmente fue él. Ahora, si queremos debatir políticamente, vamos a debatir políticamente y vamos a seguir contrastando los dos proyectos de nación que se plantean. Los dos proyectos de nación que se plantean es uno que critica a todos aquellos que reciben becas o pensiones de los programas de bienestar, porque dice que no se lo merecen, que no han trabajado, que deberían de trabajar para ganar esos recursos. Esa visión, que es en realidad de todos aquellos que políticamente están en contra nuestra y en contra de lo que representamos, que no quieren los programas de bienestar. No les parece que el pueblo de México tenga derecho a los programas de bienestar. Ellos piensan que el adulto mayor que recibe una pensión es un flojo. Lo dijo en su momento Fox. Parásitos, dice Salinas. Parásitos. Imagínense decirle a una adulta, a un adulto mayor que ha dado su vida por su familia, por su comunidad, por el país, por la patria, decirle parásito. Entonces, ellos consideran que los programas de bienestar no deberían existir. En la campaña el PRIAN dijo que apoyaba los programas de bienestar, terminó la campaña y dijeron: nunca hemos estado de acuerdo con los programas de bienestar. Bueno, hay personas que además públicamente dicen que no están de acuerdo con los programas de bienestar y se benefician de ellos. Vimos a Cuadri cómo fue a pedir su tarjeta de adulto mayor, y a muchos otros, Madero, en fin, muchos otros, que públicamente dicen que están en contra y luego van y se benefician de ello. Y dicen, bueno, es que es universal y está en la Constitución. Bueno, pero si estuvieras en contra, tendría que haber cierta congruencia.
en este sentido también. Si consideras que Jóvenes Construyendo el Futuro es un programa que no beneficia a los jóvenes, ¿por qué te haces parte de ese programa? En efecto, pues hay una contradicción. Pero lo que está en el fondo son los dos proyectos de nación. Como lo decía ayer, así como hay dos proyectos de nación, uno en el tema de la seguridad, que llama a la guerra, que llama a romper con todas las leyes, que pone a delincuentes al frente de secretarios de la Secretaría de Seguridad, como fue García Luna y Calderón, que llevaron, como lo mostramos ayer, vuelve a poner la gráfica de homicidios, Belmont, vuelve a poner la gráfica de homicidios que pusimos ayer. Así como hay quien defiende que la mejor estrategia fue la de Calderón y la de Peña Nieto, y que no muestra el daño que le provocó a la nación y al pueblo de México, pero que además no tuvo resultados porque aumentaron los homicidios. Ese es un proyecto que tiene que ver con la reivindicación de estar fuera de la ley, incluso con el permiso para matar, porque eso es la guerra, permiso para matar. Una persona que declara la guerra contra el narco pone al frente de esa guerra a un personaje que se beneficia del narco, que habla de daños colaterales, que es población civil, niños, niñas, como necesarios en un proceso, y que además el resultado que da a las sociedades más homicidios, 145% más homicidios que cuando entra. Y luego Peña, que sigue prácticamente la misma estrategia, nada más que ya sin García Luna, pero con la idea de que no importa, fuera de la ley se puede ultimar a una persona así, sin un juicio, con enfrentamientos, que provocó un incremento adicional en los homicidios. Ese es un proyecto de nación, es un proyecto de nación que benefició a muchos con corrupción, un proyecto de nación de privilegios, un proyecto de nación que generó desigualdad, pobreza, que nunca utilizó los recursos públicos para beneficio del pueblo de México ni para obras estratégicas, que benefició a unos cuantos. El resultado en homicidio, incremento. El pueblo de México decide en 2018 cambiar, elige al presidente López Obrador y cambia el modelo de desarrollo, el modelo de atención a las causas, el apoyo a la gente, se crean los programas de bienestar, aumenta el salario, disminuye la pobreza en 13.5 millones de personas, pero además comienzan a disminuir los homicidios. Cuando entramos nosotros decimos, vamos a continuar con la cuarta transformación, porque ha dado resultados, porque disminuyó la pobreza, la desigualdad, porque aumentó la inversión extranjera directa, porque el peso está bien, porque hay una economía sólida, que hay que seguir trabajando porque todavía necesitamos trabajar todos los días para un mejor país. Eso es lo que estamos haciendo. Y en seguridad, ¿qué hicimos? Fortalecimos la inteligencia y la investigación y las detenciones, y fortalecimos también la atención a las causas, y el resultado es una disminución mayor de los homicidios. Bueno, de la misma manera, ¿por qué el peso está en 18.30? ¿Por qué se crean empleos, aún con la situación internacional que vive el mundo? Pues porque hay confianza en el gobierno de todos los sectores, ¿eh? Claro, hay detractores, qué bueno, para eso es la democracia. Pero lo que estamos debatiendo son dos proyectos de nación. Uno, regresar al pasado de corrupción, de privilegios, o más inclusive, para mayores beneficios, para unos cuantos, para una absoluta minoría, o seguir trabajando por el bien de los pobres, de los que menos tienen, y demostrando que si apoyamos al que se quedó atrás, si le damos la mano al que se quedó atrás,
Entonces las cosas van a ir mejor para todos y para todas, incluso en seguridad. Esa es la diferencia. 2 proyectos de nación. Ahora, hay mucha hipocresía. O también, a mí, yo no sé ustedes si leyeron el artículo de Diego Fernández de Ceballos, pero es tremendo. Bueno, nada más, ¿cómo se llama? El artículo de Fernández de Ceballos. Léanlo, para que vean hasta dónde llega esta mentalidad. Entonces, sí son 2 proyectos. Y ahora que se está planteando la manifestación del sábado, nada más que haya información, quién convoca, cómo se convoca, quiénes van a asistir, quiénes ya reivindicaron. Fox ya reivindicó que va a venir a la marcha, no es muy de la generación Z, ¿verdad? Los priistas en la Cámara de Diputados ya lo reivindicaron, en fin, montón de personas que no son necesariamente ni chavorrucos llegan, pues. Sí. Asesinato atroz, muerte maravillosa, así se llama el artículo. Es indignante, indignante. Sí. Por eso hay que estar muy informados, todas y todos, y saber qué es lo que se está debatiendo. Y por supuesto nosotros siempre escuchar a todos los sectores, a los jóvenes, siempre. Por eso vamos a ser más preparatorias, vamos a ser más universidades y siempre vamos a apoyar a los jóvenes. Pero hay que escuchar quién convoca, cómo se convoca, que ya ha habido mucha información en las redes. Y por otro lado, regresando a tu pregunta original, pues que haya consecuencias, ¿no? Si no estás de acuerdo con el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, pues no te beneficies de él, ¿verdad? Si no estás de acuerdo con la pensión adulto mayor, pues no te beneficies de ella, ¿no? De pérdida ya nomás. Mi último planteamiento, Presidenta, justamente tiene que ver con esa gráfica, porque ese joven, Ubaldo, quien ultimó a Carlos Manso, creció en el Michoacán de La Tuta, de la hermana de Felipe Calderón, pidiéndole favores para que financiara su campaña. Creció en el periodo de Fausto Vallejo, con los hijos de Fausto Vallejo reuniéndose con los grupos delictivos, con Castillo entregándole armas a las presuntas autodefensas, con un Silvano Aureoles que, bueno, pues está prófugo de la justicia ahora. Ese joven creció en un ambiente, digamos, propiciado por esa guerra contra el narco, y llega a los 17 años al inicio de la transformación. Hoy un joven que llega a los 17 años tendrá garantizado una beca en la secundaria, una beca en la preparatoria, una beca en la Universidad de Jóvenes Escribiendo el Futuro, tendrá una beca para poder trabajar si sale de la universidad o si decide que ya quiere trabajar con un salario digno de 8,500 pesos. Entiendo que habrá un incremento al salario mínimo. Tendrá garantizado pues acceso a una vivienda en renta asequible, o pues bueno, si quiere comprar su casa, 600,000 pesos, las casas que está haciendo el Infonavit. Ya las fuimos a visitar, la verdad es que están mejor que los departamentos que se ofertan acá en la Roma Condesa. Presidenta, la generación de la transformación ya nace con una serie de derechos, que están en la Constitución. Yo quisiera preguntarle si a la par, usted decía, adelantaba que iba a presentar quienes han convocado a esta marcha, ¿no? Las cuentas. Vicente Fox claramente ya no creo que haya mucho colágeno en esas rodillas, pero lo cierto es que esta generación Z sí nace, sí crece con una gama de derechos.
Preguntarle, Presidenta, si usted reforzaría pues esto que están haciendo de tequios, murales. A los jóvenes les gusta congregarse, les gusta compartir, les gusta ser parte de un grupo, de alguna agrupación. No necesariamente tiene que ser de un grupo delictivo, sino pues que se reúnan entre ellos, y lo que hacen con las jornadas de paz pues es maravilloso. Entonces, preguntarle si reforzaría eso, no solo en Michoacán, sino en toda la República. Y por otro lado, preguntarle también si a la par de la información que pueda dar de la generación, de la presunta generación Z, pudiera usted compartirnos, hacer un informe del Gabinete de Jóvenes, pues de qué derechos, qué becas, qué accesos, qué beneficios, ahora, pues no sé si beneficios, derechos es la palabra, se tienen para los jóvenes que están desde la secundaria, y en algunas entidades como Ciudad de México, desde la cuna se llama el programa, desde que naces tienes el respaldo del Estado mexicano. Y más, porque nosotros, esta canción que se hizo viral, que hizo una joven ahí en Jalisco y que se hizo muy viral, el de hay que construir más preparatorias que queden cerca de la casa y que cuando salgan de la secundaria se vayan directo a la preparatoria, que es un discurso que yo hago en un mitin. Es que eso es lo que queremos, que no falten escuelas para los jóvenes y que en efecto cuando salgan de la secundaria no tengan que moverse tantos kilómetros, tantas horas para poder ir a la preparatoria. Entonces, además de lo que ya existe, de la beca Benito Juárez, de los apoyos que se dan de más universidades, de las universidades Benito Juárez, de Jóvenes Construyendo el Futuro, queremos construir más escuelas y que en la escuela también haya deporte, que haya cultura y que estén cerca de donde viven los jóvenes. No queremos que los jóvenes, yo pregunto en los mítines, ¿qué es mejor? ¿Que los jóvenes estén en la calle o en la escuela? Pues todos obviamente contestan, en la escuela. Durante todo el periodo neoliberal se dejaron de construir escuelas. Entonces, ahora hay que construir esas escuelas y que los jóvenes se sientan a gusto de ir a la escuela, que no se sientan con la dificultad del aprendizaje, sino todo lo contrario, que las y los maestros abracen a los jóvenes, que en vez de aprender de manera esquemática, de memoria, sea un proceso de aprendizaje distinto, en donde el joven de 16 años o el adolescente de 16 años se sienta reconocido, sea parte de un grupo, que se sienta parte de una comunidad, que de por sí esa edad tiene sus complicaciones naturales de la edad. Pasas de ser niño a ser adulto, es ese periodo complejo para todo el ser humano. Bueno, que en ese periodo el Estado esté cerca de los jóvenes. Entonces, ya existen muchos derechos que antes no existían. Yo he platicado cómo cuando entré a la preparatoria había movimientos enormes de rechazados, así se les decía, rechazados. Que a un joven se le diga rechazado. Después le dijeron nini, pero rechazado. Soy un joven rechazado. ¿Rechazado de qué? Si todo lo contrario, la sociedad tiene que abrirte los brazos y particularmente el Estado. Entonces, además de todo lo que existe, tenemos que darle más a los jóvenes para evitar que un joven se acerque a un grupo delictivo, que se acerque a las drogas. Viene ahora, sigue la campaña del fentanilo, viene ahora la campaña contra las metanfetaminas, que es una droga que se usa más en México que el fentanilo. Entonces, todo eso y parte de las jornadas de paz que se hacen desde el Instituto de la Juventud, desde las escuelas, vamos a continuar con ello, desde pequeños hasta que puedan tener un empleo con un salario digno. Gracias, Presidenta. Bueno, vamos. A ver, ¿quién? A ver, vamos con la compañera y atrás luego la otra compañera. Y luego Carlos, si quiere. Muchas gracias, Presidenta. Jimena Mejía, de Grupo Imagen.
Consultarle, ayer el secretario de Educación informó en el Senado que el gobierno federal prepara una reforma al sistema de superación magisterial para que sean los propios maestros quienes definan el nuevo esquema de plazas, promociones, ascensos y reconocimientos. Mario Delgado adelantó que va a desaparecer la unidad del sistema para la carrera de las y los maestros. ¿Con esto esperan que los maestros estén satisfechos con sus demandas y evitar estos megaparos y plantones que haya? La reforma educativa de Peña planteaba que modificó por completo la carrera magisterial y era completamente punitiva. Y nunca se consultó a los maestros realmente, vino de fuera. Cuando llega el presidente López Obrador, echa la mayor parte de la reforma educativa para atrás y sobre todo la parte que tiene que ver con la basificación de los maestros. Y entonces hace casi 1 millón de bases, basifica casi 1 millón de maestras y de maestros. Aún así, las maestras y los maestros, más allá de su representación sindical, dicen que hay todavía temas en lo que se llama la UCICAM, que es el esquema de la carrera magisterial, con la que no están de acuerdo, como por ejemplo la movilidad de una escuela a otra y otros temas que han planteado. Ahora que fue el 15 de mayo, modificamos el esquema de movilidad dentro de la UCICAM, pero yo me comprometí a que ese esquema de la UCICAM iba a desaparecer. ¿Qué lo va a sustituir? Lo van a decidir las maestras y los maestros. ¿Cómo? Con una consulta desde las escuelas. A todas las maestras y maestros los vamos a consultar. Si no se va a decidir nada desde el gobierno y tampoco solamente con las organizaciones sindicales, sino desde abajo. ¿Qué opinan las maestras y los maestros? ¿Cómo debe ser la carrera magisterial? Pues si alguien debe opinar, pues son las maestras y los maestros, no una visión desde fuera de cómo deben ser las cosas. Entonces, este proceso lo vamos a llevar a cabo a partir de enero del próximo año en una consulta abajo, con todas y todos los maestros, y que ahí nos digan pues cuáles son las necesidades y qué es lo que opinan de cómo debe darse este proceso. Entonces, ese es lo que vamos a llevar. Y Mario habló pues de algunas ideas que se han planteado. Esperaría que esto pues frene un poco la forma tan radical que actúan los maestros en estos plantones, o que pueda abonar a que no haya el megaparo. Pues, a ver, el paro que hubo recientemente fue de un porcentaje de maestros, no es de las y los maestros, es de un porcentaje de maestros, en particular en algunos estados. Depende de ellos. Nosotros siempre vamos a estar abiertos al diálogo y a cumplir con lo que estemos también en condiciones de cumplir, ¿verdad? Porque podrían prometer muchas cosas que no hay las condiciones para cumplirlas. Y siempre vamos a buscar las mejores condiciones laborales y académicas basadas en lo que ellos y ellas nos digan. Entonces, es una visión completamente distinta. Hay que recordar también que con la reforma… ¿Por qué no pones ahí a Claudia X González otra vez? ¿Cómo fue aquella ocasión y la represión que hubo contra los maestros? Porque se impuso una reforma educativa en contra de la opinión de la gran mayoría de los maestros. Y nosotros no, nosotros actuamos distinto. Nosotros consultamos y trabajamos con las y los maestros. Y se cumple en la medida en que sea posible. Eso es delincuencia organizada, queridos amigos. Están organizados para delinquir. No trafican quizá droga, trafican con el dinero nuestro y con el futuro de los niños. Y eso, en mi opinión, es tan grave como traficar drogas. Son unos pinches delincuentes y hay que intervenir. 2 días después. Y no es autoritarismo, es Estado de Derecho. 2 días después vino la represión en Nochistlán. Digo, para recordar la historia, ¿no? Y cómo no somos lo mismo.
no somos lo mismo. Ok, Presidenta, consultarle. Se aprobó recientemente el presupuesto de egresos de la Federación y con ello los diputados aprobaron un incremento en sus propias percepciones anuales. Esto está en contraste a la política de austeridad y parece que sí hay consenso en las bancadas para estos aumentos. ¿Usted haría un llamado al bloque de las bancadas de la 4T a la austeridad, a poner el ejemplo realmente? Ya depende de los diputados, ¿no? El pueblo de México sabe lo que pensamos. El gobierno, los legisladores deben estar en la justa medianía. Y los recursos de la gente, pues son de la gente. Entonces, yo no considero que deba haber privilegios. Entonces, y que el poder es humildad, siempre. Es lo que nos da la cercanía con la gente, con el pueblo. Y asumir las responsabilidades cada uno que nos corresponde. Pero bueno, ya depende de los diputados. Y por último, Presidenta, ayer trascendió la posibilidad de que el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, pueda recibir su libertad anticipada. Se aplazó esta audiencia para el próximo 19 de noviembre. ¿Tiene alguna opinión sobre esta posibilidad? Ayer pregunté, me mandaron una nota de que que está por cumplir su sentencia. Eso es lo que me informaron. Y no tengo conocimiento si tiene algún otro proceso abierto o no. Pero lo que me informan es que pues está por cumplir su condena, que fue hace tiempo, más allá pues de la sanción moral y ética que tenga la sociedad. Le agradezco. Sí. A ver, queda con la compañera, ¿verdad? Gracias, Presidenta. Celsin Juárez, de noticiasdefrente.com. Presidenta, conocer su opinión sobre lo que publicó el diario londinense The Economist ayer sobre que México se ha vuelto un lugar menos peligroso bajo su mandato. Destaca detenciones e incautaciones de armas, aunque, también afirma que queda muchísimo por hacer en un país profundamente lastimado por el crimen organizado. Menciona además que su gobierno está probando una actitud diferente contra el crimen y la violencia. Yo creo que se refieren a los programas sociales, el atender las causas. Pero también se pregunta si su gobierno podrá reconstruir las instituciones de seguridad que han estado por mucho tiempo coludidas con el crimen y romper el control que mantienen grupos criminales en algunos estados en este sexenio. Presidenta, ¿qué opina sobre este artículo y qué responde a lo que pregunta? La Guardia Nacional es una institución que se está consolidando, pues distinto a lo que era la Policía Federal. Es una institución nueva que forma el presidente López Obrador y que tiene que consolidarse. Es una gran institución, tiene mucho reconocimiento del pueblo de México y tiene que irse mejorando siempre, pero es una institución de seguridad pública, la Guardia Nacional. Ahora estamos creando dentro de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana pues una formación de lo que son agentes de investigación que estén vinculados con el Sistema Nacional de Inteligencia e Investigación. Eso no existía antes. Y la idea es que además ha dado resultados, que la inteligencia y la investigación se fortalezca vinculado con un esquema jurídico que además permita operar a las policías estatales, a la Guardia Nacional y en su momento, si es necesario también, como lo es en algunos estados de la República, a las Fuerzas Armadas dentro de un marco institucional. Entonces, no solo es el fortalecimiento de la estrategia de atención a las causas y disminución de la impunidad, sino la consolidación de instituciones públicas que garanticen en el largo plazo. Ahora, la mejor garantía pues es que haya personas honestas también al frente, ¿verdad? Y que no haya colusión, y eso depende pues del pueblo de México también. Por eso decimos que son proyectos distintos.
Gracias, Presidenta. También preguntarle si además de blindar el Estado, de cuidar a la población, de sellarlo, como ayer lo mencionaba el general secretario, las Fuerzas Armadas tienen como objetivo a algunas detenciones de ciertos líderes del crimen organizado. La pregunta porque ayer se publicaron algunas notas donde se afirmaba que van con el objetivo de ciertas capturas. No sé si usted me puede responder o el secretario. Omar, en el plan Michoacán. Sobre si vamos por objetivos claros. Sí. Sí, por supuesto, sí hay líderes, algunos que cuentan con órdenes de aprehensión, otros que están en proceso de obtenerse estas órdenes de aprehensión. Lo primero en una estrategia o plan como el de Michoacán en materia de seguridad es identificar quiénes son los generadores de violencia. Eso se hizo previamente en el Gabinete de Seguridad. Hay algunas detenciones que se han realizado y sí tenemos definido a quién hay que detener. ¿Nos podría decir, informar de quiénes se trata, secretario? Bueno, hay algunas que por obvias razones pues no valdría la pena, es como alertarlos, ¿no? Pero, pues, bien, gracias. Sí. Presidenta, a propósito de lo que mencionó hace un momento, le respondió un compañero, también preguntarle su postura y su opinión ante estos dichos del expresidente Vicente Fox, que afirmó en un video que en esta lucha de la oposición por sacar a Morena del poder, Carlos Manzo ya hizo la mitad. Así lo mencionó, así tal cual, como si un asesinato pues cobarde era lo que hubieran estado esperando para de esta manera atacar al gobierno, y que la otra mitad, así también lo refiere en su video, pues ya le corresponde a la oposición. ¿Qué opinión tiene de estas declaraciones de un expresidente que además se difunden en sus redes sociales? Bueno, a mí me parece terrible. Es como el artículo de Diego Fernández de Ceballos. Y sí vale la pena, porque nosotros hablamos de que nosotros somos humanistas por encima de todo. Y esta visión es ¿cómo es posible? Ni siquiera me vienen las palabras. ¿Cómo es posible que hablen de un homicidio de esa manera? Por eso en algún momento lo dije, a ellos no les importa ni las familias que sufren, ni les importa Michoacán, ni les importa Uruapan, ni les importa el país, ni les importa México, y menos el pueblo. A ellos les importa regresar por sus fueros, regresar al poder para su beneficio. Eso es lo que está en el fondo. ¿Cómo se beneficiaron durante el sexenio de Fox? La familia de su esposa. Ya hay que recordar todo eso, todas las corruptelas que hubo en ese sexenio. ¿Cómo es posible? No les importa nada más que ellos mismos. Y a unos cuantos que en su momento se vieron beneficiados por el poder público, que también de eso vamos a hablar en su momento, ¿verdad? Porque hay que recordar también cómo se hicieron las fortunas de muchos, porque eso de que nacieron pobres, pues no mucho, ¿verdad? No, crecieron al amparo del poder público, que fue lo que siempre planteamos. Nosotros estamos a favor de que la iniciativa privada invierta. Estamos a favor de que tengan un papel importante en nuestra sociedad. Pero que el gobierno sirva a unos cuantos, eso no, eso ya no. Nosotros fuimos elegidos para servir al pueblo, para beneficio del pueblo. Y claro, gobernamos para todos y para todas, pero por el bien de todos, primero los pobres. Esa es la gran diferencia. Entonces, si leen esos artículos y escuchan de fondo o analizan
esas declaraciones, díganme ustedes en esas declaraciones, ¿qué hay de fondo? ¿Amor a México? No. ¿Amor al pueblo? Menos. ¿Amor a las víctimas? Tampoco. Lo que hay es un deseo enorme de regresar a beneficiarse del poder. Eso es lo que hay de fondo, por eso digo, y no se nos olvide, son dos proyectos de nación. Uno, regresar a la corrupción y los privilegios, y otro, seguir avanzando para beneficio del pueblo y de todos, porque la máxima es por el bien de todas y de todos. Gracias, presidenta. También han concluido ya los Juegos Parapanamericanos en Chile y los deportistas han conseguido una participación histórica al conseguir 100 medallas. Además, la selección mexicana femenil consiguió el tercer lugar en el Mundial Sub-17. ¿De qué manera los logros de estos deportistas, presidenta, que bueno, pues dejan a México en alto, pueden emocionar, motivar a los jugadores de la selección mexicana? Que bueno, van a jugar el Mundial el próximo año. ¿Debe ser inspiración también para ellos ahora en el Mundial que se viene? Pues para todas y todos los mexicanos. Yo creo que cuando vemos a una atleta triunfar en mexicano triunfar en una justa como estas, en una olimpiada, un torneo, pues da mucho orgullo, porque representan a México, más allá de representar a su persona, que además con muchos sacrificios, porque llegar a esos niveles de competencia requiere mucho sacrificio personal de la familia y mucho esfuerzo, mucha disciplina, pues son un ejemplo para todas y todos los mexicanos, pero además es un orgullo que generan en todas y todos los mexicanos muy grande. Entonces hay que reconocerles y siempre a todos los que están y a los que no ganan medallas también, porque claro que da orgullo que suene el himno nacional con una medalla de oro, pero quien llegó en cuarto, en quinto lugar, en sexto, en séptimo, es el mismo esfuerzo y todos ponen en alto el nombre de México. Entonces nuestras felicitaciones y sí, pues también la mejor de las suertes a la selección y también siempre pensar en el país, siempre. Presidenta, ya por último, también, bueno, pues aquí se lo compartió una compañera la semana pasada. Hay una petición por parte de alumnos y docentes de la Universidad Pedagógica Nacional y es que desde hace más de un sexenio carecen de una renovación en su rectoría. La actual titular está ausente pues, de la vida académica, se han quejado mucho los alumnos y docentes por eso. No han respondido a su pliego petitorio. Buscan los alumnos y docentes manifestarse aquí a las afueras de Palacio Nacional. No sé si sea posible que puedan hablar con el secretario de Educación, Mario Delgado. Sí, le pedí, de hecho creo que el secretario ha hablado ya con algunos de ellos, pero le pedí a Mario que lo atendiera y sí me dijo que ya lo estaba revisando, atendiendo y sí que hable con las personas que pues están inconformando. Muchas gracias, presidenta. Yo creo que ya cerramos temprano hoy, mucha información. Gracias a todas, a todos. Detector de mentiras, perdón. Con su permiso, presidenta, buenos días a todos y todas. Como ha ocurrido desde que se aprobó el presupuesto de egresos de la Federación en 2019, en este año también han circulado mentiras señalando falsos recortes al presupuesto de 2026 en diversos sectores como salud, seguridad y educación. Estos recortes, por supuesto, no existen, al contrario, hay incrementos. Por otro lado, diversos comentócratas han señalado que existe censura y con su propia enunciación desacreditan su dicho. Veamos el video del detector de mentiras de esta semana.
falsos recortes presupuestales para 2026 en los rubros de educación, salud y seguridad, la ficticia censura a medios de comunicación son algunas de las noticias falsas que el detector de mentiras localizó esta semana. 1. Mentiras sobre el presupuesto de egresos 2026. Entre el 3 y el 10 de noviembre, en 10 medios de comunicación se publicaron hasta 104 notas y columnas de opinión sobre el presupuesto de egresos 2026, de las cuales 17, es decir, el 16%, contenían afirmaciones falsas que fueron reproducidas en redes sociales y medios electrónicos. A. Recorte a salud. Aprueban el presupuesto de egresos, el cual va a recortar fondos a seguridad, salud y al capo. Y luego, como si nada, Menos dinero a los institutos nacionales de salud y hospitales de especialidad. Morena les recortó, les pasó tijera, 10,000 millones de pesos en comparación con 2024. ¡Mentira! Según datos de la Cámara de Diputados, el presupuesto de egresos 2026 contempla para la salud un total de 965,662 millones de pesos, un incremento en términos nominales de 84,203,2 millones de pesos, es decir, 5.8% mayor en términos reales con respecto al presupuesto de 2025. Para 2026, los institutos nacionales de salud, los hospitales y la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud de la Secretaría de Salud tendrán un aumento de 12.94% con respecto al presupuesto que recibieron en 2025. B. Recorte a seguridad. A seguridad, que es la Secretaría de Seguridad, ¿sí? Le quitan 18.6%. Ahí tenemos seguridad. En comparativo con el de este año se le reduce el 18%. ¡Mentira! El presupuesto de egresos 2026 contempla para los asuntos de orden público y de seguridad interior un incremento de 11,120 millones de pesos, lo que equivale a 17.6% más en términos reales para 2026. C. Recorte a educación. ¡Mentira! El presupuesto de educación para 2026 proyecta un total de 1.1 billones de pesos, un aumento real de 3.4% respecto a 2025, lo que representa el 4% del Producto Interno Bruto. Este presupuesto incluye incrementos en becas y programas sociales. 2. El Gobierno de México censura a medios de comunicación con una inspección de la Secretaría del Trabajo. Llegó personal de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, se presentaron en nuestras instalaciones y es una estrategia más para censurar la libertad de expresión. Entre el 3 y el 10 de noviembre se pudo encontrar 4 columnas de opinión y notas informativas sobre las inspecciones de la Secretaría del Trabajo a un par de medios de comunicación. Los 4 contenidos noticiosos aseguraban falsamente que se trataba de un ejercicio de censura y no de una inspección. ¡Mentira! Las inspecciones de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social obedecen a un programa anual y no están motivadas por el contenido de ningún medio de comunicación. Sus revisiones se basan únicamente en 3 criterios: denuncias recibidas, estrategias preventivas y lo establecido en la Ley Federal del Trabajo. Además, la perspectiva de género aplicada en estas inspecciones no es una decisión discrecional, sino un requisito del protocolo oficial de la Secretaría del Trabajo. 3. Mentiras sobre censura a la Iglesia. Ahora resulta que Morena también quiere controlar hasta lo que diga y haga la Iglesia. Un monitoreo realizado entre el 3 y el 10 de noviembre localizó 10 columnas de opinión y notas informativas sobre una iniciativa de reforma a la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público. Los 10 contenidos noticiosos incluían desinformación sobre un presunto esfuerzo para censurar a la Iglesia y a los ministros de culto. ¡Mentira! La iniciativa de ley no busca censurar. En el texto se mantiene el derecho de las asociaciones religiosas a participar en medios de comunicación, siempre que respeten los principios del Estado laico y la no discriminación. La iniciativa pretende regular los medios de comunicación en redes sociales y plataformas digitales operados por ministros de culto para que estos medios se sujeten a los lineamientos emitidos por la Agencia de Transformación Digital y la Secretaría de Gobernación, con el fin de garantizar derechos digitales, la neutralidad de la red y prevenir discursos de odio. 4. El gobierno de Estados Unidos intervendrá en México. Se está planteando una irrupción territorial en México. Es horrible esto porque sí, podríamos ver agentes de la CIA o en una de esas hasta militares o marines o algo en territorio mexicano. No se descarta. ¡Mentira!
En la mañanera del pueblo del 4 de noviembre, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que no va a ocurrir una intervención en México por parte de fuerzas estadounidenses. Destacó que existe un entendimiento en seguridad desde el 3 de septiembre con el gobierno de Estados Unidos, acordado con el secretario de Estado de dicho país, Marco Rubio, el cual contiene 4 principios: respeto irrestricto a la soberanía e integridad territorial, responsabilidad compartida, confianza mutua y colaboración coordinada sin subordinación. Gracias, presidenta. Sí. Solamente sobre el tema de la ley de ministros de culto, que no viene completa. No es una propuesta del gobierno, es una propuesta de algunos diputados, pero no es una propuesta nuestra. Sí es importante que se aclare. Sí. No ni siquiera la hemos revisado aquí en el gobierno, entonces no. ¿A dónde? ¿Es hoy? Sí, ¿verdad? Sí, sí voy a ir. Sí. Han sido muchas cosas esta semana. Vamos a Campeche y a Tabasco. Vamos solo al sureste en esta ocasión. Vamos a… Ya está… ¿Recuerdan que habíamos anunciado el Plan Campeche? Que tiene que ver con apoyo a la producción de arroz, de leche. Ya está listo, ya incluso se van a dar los primeros apoyos. Vamos a Tabasco a trabajar a varias cosas. Está la supervisión de una carretera, está el programa de apoyo a los productores y productoras de cacao. Son varias. Vamos también a las últimas entregas de la pensión Mujeres Bienestar. Entonces vamos a Campeche y a Tabasco. Sí, vamos a ir. Vamos a ir espero que me dé tiempo de dar otra vuelta por todo el país. Gracias a todas y a todos. Le mandamos felicitaciones desde aquí, cariñosas, de aquí a Palenque. Un abrazo. Es mañana, sí, es mañana. ¿Sabe de la gira que se dice que el presidente tiene una gira para presentar su libro? ¿Usted sabe algo? No tenemos ningún conocimiento de ello. ¿Cómo van las ventas de su libro? Ya, vamos. Gracias.